Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a esta presentación que el Instituto Universitario de las Naciones Hispanas ha preparado para todos ustedes. Me presento, soy el licenciado Hugo García, coordinador de las videoconferencias que el Instituto ha desarrollado. Queremos darles la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se han conectado a esta hora para poder presenciarla. El día de hoy nos acompaña el maestro eh, nos acompaña el maestro José Antonio Madrid Comestagle. Doctor, muy buenas tardes. ¿Puede usted escucharme? Claro que sí, Hugo. Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenido sea, maestro. A continuación me permitiré leer una breve reseña curricular que usted nos ha compartido para que todo nuestro público pueda conocerlo. El doctor José Antonio es médico pediatra infectólogo por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y el Hospital del Niño DIF. Es ex jefe del servicio de infectología en el Hospital del Niño DIF y trabajó en la Secretaría de Salud de Hidalgo como líder clínico de tuberculosis e influenza. Actualmente trabaja como pediatra infectólogo privado en un concepto de clínica de especialidades Club Pediatría. Doctor, nuevamente bienvenido. A nombre del director Jesús Máximo Ventura y del Instituto Universitario de las Naciones Hispanas, quiero darle la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Gracias, Max. Estoy ahora sí que honrado con la invitación y pues estoy listo para iniciar. Ok, doctor. En cuanto usted decida, le cedo el uso de la voz para que pueda usted iniciar con su conferencia. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias, buenas tardes. Agradezco al instituto la invitación para acercarme con ustedes y poderles platicar acerca de infecciones respiratorias en niños. Creo que es un tema muy bonito para la parte médica clínica y para todos los médicos de consultorios, los médicos pediatras, los médicos de primer contacto, así como los especialistas, porque aún siendo especialistas en diferentes áreas, ginecología, medicina interna, etcétera, pues todos tenemos o hijos o sobrinitos o vecinos o algún niño en la familia. Y el contexto de las infecciones respiratorias en la infancia es muy particular y de eso la intención del instituto para que nos podamos acercar a abordarlas. Les preparé esto. Es una puesta al día sobre infecciones respiratorias en niños, en la parte pediátrica. Les quiero comentar que las infecciones respiratorias son el principal motivo de consulta en todos los grupos de edad. Es decir, que es la enfermedad o las enfermedades más prevalentes en todos los grupos de edad. De 0 hasta 100 años o más, las infecciones respiratorias son las más frecuentes. Al menos, por ejemplo, las personas vamos al médico con nuestros hijos, generalmente en pediatría, diversas veces al año, vamos muchas veces al año, porque los niños, particularmente los menores de 5 años, llegan a enfermarse con más frecuencia. Se ha establecido que los niños menores de 2 años de edad son aceptables a veces hasta 10 cuadros o 10 episodios por año. Vean ustedes esta cifra es muy importante porque muchos de nosotros vemos que los niños pequeños, menores de 2 años, continuamente están presentando infecciones respiratorias. Entonces, el estándar, por decirlo así, entre comillas, aceptable es un número de 10 episodios por año. Es decir, que los niños se pueden enfermar de 6 a 10 veces en un año, los menores de 2 años. Es decir, que en promedio cada 6 semanas, un niño, un pequeñito menor de 2 años, puede presentar síntomas respiratorios.
Estas infecciones generalmente son leves, no son tan severas, son leves, es un poquito de escurrimiento nasal, por ejemplo, y la mayoría de ellas tienen un curso autolimitado. Esto es muy importante porque en general el abordaje de las infecciones respiratorias tenemos que discriminar aquellas que se complican con aquellas que se van a quitar solas. Y la mayoría de ellas curan con medidas sencillas y económicas y tratar de ver cuáles son aquellas que realmente requieren de la prescripción de un antibiótico o de otros estudios. Los niños que tienen más de 2 años hasta 5 años se enferman en promedio una vez cada 2 meses, es decir, se enferman 5 a 6 veces por año, 5 a 6 veces por año hasta los 5 años. Y después de los 5 años prácticamente bajan hasta 2 episodios por año, es decir, que ya no se enferman tanto. Hay que revisar de manera particular a los niños que van a las guarderías o que asisten a centros de cuidado infantil, porque en los centros de cuidado infantil pueden duplicarse el número de veces que se enferman, es decir, un bebé puede presentar 15 a 20 episodios o de 6 a 12 episodios por año. Los que asisten a lugares de concentración, en este caso llama la atención las guarderías. Las guarderías son centros donde van los niños a pasar mediodía, prácticamente mediodía, a las 7, 8 de la mañana, y salen de 12 a 4 de la tarde y conviven con otros niños que también presentan o pueden llevar síntomas respiratorios. Esto de las infecciones respiratorias traduce un costo excesivo para la familia, para los padres, instituciones de salud y obviamente para el menor, el cual no tiene una adecuada calidad de vida porque se enferma mucho, va al doctor, le damos un cierto número de tratamientos antibióticos o de medicamentos y eso pues va en deterioro de nuestra salud. Habría que identificar aquellos pacientes que tienen riesgo para enfermar más frecuentemente o para tener infecciones recurrentes. Hay una definición que es el niño que se enferma más de 6 veces al año o una vez por mes, haciendo 12 veces por año. Ese se considera como un niño con infección respiratoria recurrente. Pero estos pequeñitos tienen una característica. Estos pequeñitos tienen eh, eh, estos pequeñitos tienen algunas condiciones o características que los hacen ser más susceptibles de enfermarse de vías respiratorias. Una de las condiciones, por ejemplo, es nacer antes de tiempo o prematuros, menos de 36 semanas en cuanto a la gestación, se llama prematurez. Y es que estos niños no tienen una transferencia de anticuerpos completa. Recordar que el tercer trimestre, el último trimestre del embarazo, se caracteriza por un paso de anticuerpos. En este caso, nos hemos familiarizado ahora más con estos IgGs, IgMs, estos anticuerpos que pasan a través de la placenta y que pueden o que ayudan al niño a no enfermarse en los primeros meses de la vida. Estos anticuerpos ceden generalmente en los niños a los 6 meses. A los 6 meses los anticuerpos maternos ya no son tantos en cantidad, ya no es tan importante la protección y empezamos a enfermar a partir de los 6 meses. Una condición también para infecciones respiratorias recurrentes es haber tenido bajo peso al nacer, los niños que pesan menos de 2 kilogramos. Aquellos que no recibieron lactancia materna exclusiva. Ojo, y muy importante, se habla de lactancia materna exclusiva. Si yo le doy o si a una mamá le da pecho a un bebé, ese bebé está protegido de todo lo que se enfermó durante su vida la mamá y que es transferible a través del seno materno. Entonces los niños, los bebés deben de recibir lactancia materna exclusiva como uno de los principales factores protectores en los primeros 6 meses. Y en los primeros meses se habla de darle pura lactancia materna, después continuar con la lactancia materna hasta los 2 años de edad, incluso un poquito más. El otorgar lactancia materna ofrece una cantidad de anticuerpos protectores para infecciones respiratorias, infecciones también bacterianas por Streptococcus pneumoniae, por Haemophilus influenza.
entonces nosotros como médicos tendremos que promover la lactancia materna exclusiva. Ojo también aquí, si nosotros damos fórmulas o no solamente el seno materno, el paciente pierde el efecto protector de la lactancia. Cuando es una lactancia mixta entre el seno materno y fórmula industrializada, ahí se pierde el efecto protector de la lactancia materna. Para que sea efectivo tiene que ser lactancia materna exclusiva. El hacinamiento. El hacinamiento es una condición en la cual 3 o 4 más personas viven en un espacio. Generalmente nosotros tendríamos que analizar que en un espacio cerrado, en una sola habitación, es conveniente vivir 2, máximo 3 personas. Pero más de 3 personas en una habitación, cualquiera de ellas que presente síntomas respiratorios va a contagiar a las demás personas. Entonces, el hacinamiento se refiere a vivir en un espacio cerrado, dormir más de 3 personas y que en condiciones de enfermedad pues nos pone en riesgo. La contaminación intra o domiciliaria, por ejemplo, el tener contaminación intradomiciliaria, por ejemplo, el tener el humo del tabaco o el tener combustión de biomasa, que sería, por ejemplo, cocinar con leña. Y el extraambiental es aquellos pacientitos que viven en cerca de 200 metros a lugares que pasan muchos autos, por ejemplo, las grandes avenidas, las carreteras, esa cercanía con grandes avenidas provee una cantidad de partículas que también pudieran afectar la parte respiratoria, la protección respiratoria. La exposición al humo del tabaco, los ambientes tabáquicos, muchos papás a veces dicen que sí fuman, pero que no fuman delante del niño. Y recordar que las partículas del tabaco son tan pequeñas que pueden quedarse adosadas a la ropa o también pueden quedarse adosadas a las manos. Entonces esto también genera que haya un enlentecimiento de las microvellosidades y con esto una condición que pone a no adecuada movilidad de secreciones. La asistencia temprana a las guarderías. Entre más pequeños son los niños y son llevados a estancias infantiles, entonces están en mayor susceptibilidad de infecciones respiratorias. El 10% de la población, se cree que entre un 5, 6 a 10% de la población es alérgica a alguna condición, es decir, puede ser una alergia a alimentos o puede ser una alergia respiratoria, aeroalergenos. Y también esto es importante, muy importante en la infancia identificarlo, porque coexiste mucho con infecciones respiratorias recurrentes o con enfermedades como la rinosinusitis. Tenemos que tratar a veces no solamente la infección, sino identificar y tratar la alergia o referir a un especialista en alergia e inmunología. Otro factor que hace también que tengamos infecciones recurrentes es el uso indiscriminado de antimicrobianos o de antibióticos. Les digo que México se encuentra en una situación especial porque cada vez más estamos utilizando los antibióticos de manera indiscriminada. Y la higiene en exceso, también hay teorías sobre el desarrollo inmunológico en el cual la utilización de los linfocitos no es adecuada y que tener todo limpio, exagerar en la limpieza, en poner Lysol a todo, lavar con cloro las superficies, todo. Obviamente hay que hacerlo, sin más en contexto de pandemia, pero en general el uso de estas sustancias hace que maduremos hacia las alergias, los linfocitos. Y eso se conoce como teoría de la higiene. Los niños que están o acuden a estancias infantiles tienen un contexto especial o particular. Generalmente salen muy temprano de su casa, se exponen a cambios de temperatura. Ahorita, bueno, en periodos prepandemia era lo que ocurría, los sacaban a las 6:30 de la mañana para llevarlos a una estancia infantil y se exponen a cambios bruscos de temperatura, del frío al calor y viceversa.
no reciben lactancia materna, obviamente porque sus mamis tienen que trabajar y pues no completan periodos de lactancia materna adecuados, y estos niños que van o asisten a las guarderías tienen esa como característica. Ahora, estas guarderías no están en disponibilidad de manejo de leche humana. Eso también tendríamos que considerarlo, que además de que se las puedan eh, extraer la leche las mamás, pues muchas veces las guarderías tienen como limitante el que no se distribuya leche materna dentro de las guarderías por aquello del VIH. Los niños también comparten los fomites. Los fomites son los objetos inanimados que pueden ser vehículo para este, la transmisión de enfermedades respiratorias. Tosen y en ocasiones no tienen ninguna precaución para la emisión de los aerosoles o de las partículas. Es decir, que los niños pequeños, particularmente los de menores de 2 años, al momento de estornudar o toser, ni siquiera se cubren la boquita. Por eso es que es más difícil la contención de infecciones en estos espacios como las guarderías. Y que muchas veces ellas no son espacios adecuados. Vean esta fotografía que les pongo en la presentación, donde una guardería está hecha en una casa y tiene espacios muy pequeños, con ventanas totalmente cerradas. Y entonces, al tener niños que tosen en espacios mal ventilados, los aerosoles o las partículas permanecen suspendidas, y al no renovarse el aire, que es muy importante tener una circulación del aire, al no renovarse el aire, entonces los otros inhalan las partículas y pueden concentrarse las infecciones. Entonces es demasiados encerrados sin ventilación. Y otra cosa que tendríamos que checar con los pequeñitos son los esquemas de inmunizaciones, que tienen que ser completos. No deben de faltar vacunas. Una característica también de este grupo de edad y también de esta asistencia a guarderías es que en la mayoría de ellas piden como requisito la toma de un hisopo faríngeo, de un cultivo de exudado faríngeo, para ver si no tienen bacterias. En este caso, el propósito de un exudado faríngeo tendría que ser el diagnóstico de una faringoamigdalitis por Streptococcus pyogenes. Y muchas veces en los niños de guardería, como requisito, se les pide un exudado faríngeo. El exudado faríngeo muestra biota o microbiota habitual, que es reportada en los resultados, y incluso con antibiograma, y los médicos le dan tratamiento a una colonización faríngea, lo cual es una conducta errónea. Los niños no tendrían que recibir antibióticos en contexto de solamente ser portadores. Eso es muy importante, y lo cual también hace que estemos utilizando de sobremanera los antimicrobianos. Voy a entrar un poquito para que todos entendamos qué es una infección respiratoria. Nuestras guías de la Secretaría de Salud, las guías de CENETEC, las guías hechas para revisión clínica, de las guías de práctica clínica, dicen que las infecciones respiratorias agudas, de las vías aéreas superiores, tendríamos que empezar a distinguir eso. Existen infecciones respiratorias superiores e infecciones respiratorias inferiores, cuyo límite anatómico es la epiglotis. Aquí esto es muy importante. Para términos anatómicos, recuerden ustedes que las vías respiratorias inferiores son de la carina para abajo. Esto es en la anatomía. A eso le llamábamos en anatomía infecciones de le llamábamos vía aérea baja, o a partir de la carina para abajo eran las vías respiratorias bajas, y de la carina para arriba las vías respiratorias altas. Sin embargo, para la definición de infección respiratoria de las vías aéreas superiores, se toma en cuenta la epiglotis. La epiglotis para arriba es igual a vías respiratorias altas, y de la epiglotis para abajo a las vías respiratorias bajas, en las cuales se encuentran varios de los sitios anatómicos que con mayor frecuencia se infectan. Y vean ustedes, han recibido el término de otitis, por ejemplo, el término itis al final.
Sinusitis es la inflamación de los senos paranasales. Otitis, la inflamación del oído o del conducto auditivo o de la membrana timpánica. Faringitis, inflamación de la faringe. Laringitis es la inflamación de la laringe o de las cuerdas bucales. Bronquitis, la inflamación bronquial. Bronquiolitis, la inflamación a nivel de los bronquioles. Y neumonía, la inflamación del parénquima pulmonar. Entonces, esto es muy fácil, el entender a las infecciones de vías respiratorias por sitio anatómico. Esto es lo primero que hacemos los médicos. Usted tiene inflamada la faringe y entonces damos cuenta de encontrar inflamado con características clásicas, el aumento de volumen, el eritema, el exudado en las amígdalas, las petequias en el paladar, condiciones que llevan al diagnóstico de una faringitis o una faringoamigdalitis. Muy bien, entonces, una manera de abordar a las infecciones respiratorias es por el sitio de infección. Dónde se ve inflamado, dónde se ve rojo, dónde está caliente, dónde tiene la sintomatología, dónde duele, por ejemplo, en el caso del oído. Y muchas de ellas, de las infecciones respiratorias, son producidas en un 80%, son de tipo viral, Los virus particularmente, los virus respiratorios, son un grupo constante de virus que participan en las infecciones. Nosotros vamos a aprenderlo así, porque es muy fácil tratar de asociar los problemas clínicos conociendo los virus respiratorios. Fíjense nada más. Tenemos entonces que hay rinovirus. Rinovirus es la causa número 1 del catarro común. Coronavirus, y vean esta bibliografía, este dibujo se encuentra en esta revista en línea, donde en el 2013 hablaba que la segunda causa de cuadros respiratorios superiores eran los coronavirus. El virus de la influenza, el virus de parainfluenza 1, 3 y 2, el virus sincicial respiratorio A y B, unos virus que no son propiamente respiratorios, pero pertenecen a la familia de herpes y que causan faringitis, por ejemplo, Los adenovirus, que son virus respiratorios, bocavirus humanos, y Coxsackie virus, que pertenece a la familia de los enterovirus, y que esos enterovirus pueden causar infecciones faringeas, neumonía, exantemas, úlceras orales con mucha frecuencia. Entonces, este es el primer acercamiento con las infecciones respiratorias agudas. Quiere decir que son la inflamación de las estructuras de las vías respiratorias superiores causadas por la presencia de un microorganismo y cuya duración es menor a 2 semanas. Entonces, la mayoría de las infecciones causadas por estos patógenos que les mencioné tienen un carácter leve, tienen un carácter autolimitado y la mayoría de ellas no precisa de tratamiento. Salvo la influenza, todo lo demás tiene tratamiento sintomático y generalmente una recuperación ad integrum dentro de los primeros 10 días. Esto es muy importante, la duración de un cuadro respiratorio en días, hay que platicarla con los papás de los niños, ver en qué momento es el propicio para darle una consulta de seguimiento o qué cuidados tendríamos que tener para que se resuelvan sin medicamentos o sin tantos medicamentos en casa. Y virus que infectan al aparato respiratorio bajo, perdón, voy a tomar tantita agua. Y virus que infectan al aparato respiratorio bajo, característicamente teníamos al virus de influenza. Influenza, como puede causar una infección respiratoria superior, también puede causar neumonía. El virus de parainfluenza también puede causar infecciones respiratorias, particularmente en niños. La laringotraqueitis o la tos traqueal es producida por infección de virus de parainfluenza 1, 3 y 2. El virus sincicial respiratorio es uno de los principales patógenos en pediatría, es un virus
que yo les platico a los alumnos es pedófilo ese virus, le gustan los recién nacidos, le gustan los lactantes, le gustan los comprometidos en relación con prematurez, bajo peso, cardiópatas y broncodisplásicos. El virus incisional respiratorio también es neonatófilo, le gustan los recién nacidos. El adenovirus respiratorios, el bocavirus humano y los metanemovirus también son partículas que con mucha frecuencia causan infección respiratoria baja. Vean ustedes también cómo en esta primera literatura no figuraban coronavirus como causa de infección respiratoria baja. ¿Sí me escuchan? ¿Cómo voy? Todo perfecto. Sí. Sí, perfecto. Vamos y continuamos. Bueno, miren, en algún momento, algunos expertos en infecciones respiratorias agudas, crearon una tabla para que pudiéramos explicarles a ustedes cuánto duraba una infección respiratoria. Entonces, en algunas guías, particularmente las guías de rinosinusitis, aparece este cuadro que tiene que ver con dos cosas muy importantes. En amarillo, los síntomas respiratorios y en naranja, la presencia de fiebre. Generalmente la fiebre acompaña a las infecciones respiratorias, aunque no es una condición absoluta. Hay pacientes que pueden tener ausencia de fiebre y tener infección respiratoria. Pero generalmente, en caso de que tengan alzas de temperatura, estas deben de durar en promedio 2, máximo 3 días. La fiebre en los padecimientos respiratorios tendríamos que tener menos de 3 días de duración. Esto es sumamente importante para que lo entiendan los clínicos, para que lo entendamos los clínicos, porque es el principal parámetro para saber si las cosas son sencillas o si las cosas ya se complicaron. Por ejemplo, una persona que acude a mi consultorio y me dice que lleva 5 días con fiebre, ya está en carácter de complicado. No es normal tener 5 días de fiebre. Bueno, 4 días tampoco, solamente 3. Y el tercer día tiene que ir mejorando el paciente. Si la fiebre es persistente, habla de complicaciones o de cuadros más severos como pudiera ser influenza. Y los síntomas respiratorios, voy a mencionar algunos: el estornudo, el dolor de garganta, la tos, el escurrimiento nasal, la congestión nasal. Los síntomas respiratorios en promedio duran 7 a 10 días. La duración de los síntomas respiratorios es de 7 a 10 días. La mayoría de los casos se autolimitan. Esta es la evolución de un cuadro gripal no complicado de curso viral, como dice la doctora Walt. La doctora Helena R. Walt, experta en infecciones respiratorias, particularmente en sinusitis, es de los diseñadores de esta tablita que les estoy mostrando. Y en esta tabla es muy importante ver esas dos cosas: la duración de la fiebre en días, la intensidad de la fiebre, así como la duración de los síntomas respiratorios como un parámetro de normalidad. Si alguien tiene síntomas respiratorios que se quitan en 5 a 7 días, está perfecto. En 10 días, bueno, la mayoría de los casos cede a los 10 días. Pero tener síntomas persistentes después de los 10 días habla acerca de complicaciones. Esto también es para llevar. Entonces, analicemos esto. El pico máximo de fiebre ocurre entre el primero y el segundo día, es cuando uno tiene fiebre, y prácticamente al tercer día ya el paciente ha defervecido. Y los síntomas respiratorios se instalan entre el día 2 y el día 6. Entre el día 2 y el día 6 el paciente tiene más tos, más congestión nasal, más escurrimiento, más dolor de garganta, pero generalmente terminada la primera semana, el paciente muestra solo, sin tomar ningún medicamento, mucha mejoría. El paciente empieza a curarse solo, sin necesidad de medicamentos. Esto es a lo que nosotros llamamos el carácter autolimitado. El carácter autolimitado de las infecciones. Se quitan casi siempre solas, remiten con pocos cuidados
o solamente con cuidados y sin medicamentos. Sin embargo, estos 2 a 6 días o 7 días que dura el cuadro respiratorio es cuando tenemos que estar en casa, tenemos que permanecer sin salir a trabajar para evitar contagios, sin salir a trabajar, sin tener reuniones, tratar de estar encerradito en casa, tomar muchos líquidos. Hay pacientes que tuvieron este comportamiento y al tener este comportamiento tuvieron fiebre 2 días, prácticamente 3 días, ya estaban muy bien, pero en la siguiente semana, al día 6-7, vuelven a presentar fiebre y vuelven a reactivarse los síntomas respiratorios. Esto le llamamos empeoramiento o correspondería más bien a una recaída. La recaída es en la que se presenta nuevamente fiebre y nuevamente se pueden poner los síntomas respiratorios. Esto hay que evaluarlo para ver si es una sobreinfección de tipo bacterial. Hay pacientes que desde el inicio, por ejemplo, al inicio, muestran fiebre de más de 3 días, de más de 4 días, 5 días, ya no es nada normal, y síntomas respiratorios persistentes o que están incrementando. Este es el carácter que no autolimita las infecciones. Nosotros tendríamos que ver, este comportamiento ocurre prácticamente en la mayoría de los pacientes, en más del 95%. El carácter autolimitado. La mayoría de ellos van a ceder prácticamente tomando líquidos y controlando la fiebre durante los 2 primeros días. Esto es el carácter autolimitado de las personas sobre síntomas respiratorios. Se quitan solitos. Sin embargo, este escenario que les muestro, es un escenario de una complicación respiratoria, una recaída, probablemente tenga una sobreinfección de tipo bacteriana y que necesitemos revisarlo para darle tratamiento. En el caso de que desde el inicio el paciente tenga síntomas respiratorios persistentes o fiebre que supera los 3 días, hay que evaluarlo bien. Puede ser o tratarse de un microorganismo severo como la influenza, como el coronavirus, como el metanemovirus. Esos virus tienen a veces un comportamiento un poco más tardío. Ojo, influenza tiene normalmente 5 días con fiebre. Influenza, entonces los cuadros respiratorios con fiebre por más de 3 a 5 días siempre debemos de sospechar influenza, ahora coronavirus y antes metanemovirus. Esos son los que tenemos que pensar como virus que son capaces de causar cuadros más severos. O bien, también complicaciones bacterianas. Esto que les mostré, entonces hablábamos de la duración normal de un cuadro respiratorio, en promedio 10 días. 10 días es pocos los casos que pueden llegar a tener más de 2 semanas de duración. Solamente en contextos de los que acuden a guarderías, 6% de ellos pueden presentar síntomas respiratorios a 14 días. Para infección respiratoria superior, entonces no olvidemos este abanico de virus, virus, nosotros tenemos que volverlos a mencionar para que se nos queden: rinovirus, coronavirus, influenza, parainfluenza, virus inicial respiratorio, adenovirus, bocavirus y 2 virus que son de otras familias como el herpes virus y coxsackievirus, que también les gusta causar infección respiratoria, aunque no son patógenos respiratorios propiamente dichos. Y también tenemos que, bueno, ahora con el advenimiento de SARS-CoV-2, del virus de coronavirus, del SARS-CoV-2, anteriormente se hacían pruebas de detección de virus que eran a través del hisopo nasofaringio, se llevaban al laboratorio y pedíamos un panel de virus respiratorios. Ese panel de virus respiratorios nos contaba sobre la causa de los padecimientos y incluía, por ejemplo, coronavirus, estas familias de coronavirus, el 229E,
el de Hong Kong HKU1, el NL63, el OC43. Ahora las nuevas paneles, los nuevos paneles que se han eh, avalado ya por la FDA, ya incluyen, por ejemplo, coronavirus SARS-CoV-2, metanemovirus, rinovirus y enterovirus, influenza H1N1, H3N2, la influenza pandémica del 2009, influenza B, parainfluenza, virus sincicial respiratorio y adenovirus. Estos son los paneles respiratorios comerciales que se pueden procesar en laboratorios grandes porque tienen la capacidad para identificar virus respiratorios. Y en teoría esto de la detección molecular o de los cultivos virales es muy útil para la epidemiología. Sin embargo, en la práctica son tardados, a veces me los entregan en 3 días o en 4 días, me entregan el panel respiratorio y cuando me lo entregaron ya mi paciente o se compuso o se complicó. Y entonces en la práctica la utilidad se ve reducida. Sí, en contextos de pandemia, por ejemplo, ahorita si llega un paciente con una infección respiratoria y tiene fiebre de 5 días, me urge saber si es coronavirus, si es SARS-CoV-2 o si es influenza o si es metanemovirus. Ahorita, en contexto de pandemia, sí es importante hacer los virus, es hacer el panel de virus respiratorios. Sin embargo, en épocas prepandémicas, pues ya sabemos cuáles son los feos. El feo es el de la influenza y tendríamos que testear para influenza en un paciente con fiebre. O bien metanemovirus también con frecuencia, o rinovirus, otros grupos de rinovirus pueden dar cuadros respiratorios severos. La Secretaría de Salud hace una vigilancia de virus respiratorios. También el INER hace una vigilancia de virus respiratorios y ellos a los casos que ingresan con ellos les toman panel viral y ellos saben perfectamente qué virus es el que ataca. Vean ustedes este artículo que me encontré también de octubre de este año, que fue introducido en octubre del 2020, sobre detección de virus en una población, recuerdo era en Egipto. En Egipto el artículo habla sobre la circulación de virus respiratorios. Y vean ustedes los colores, voy a poner mi cursor en la pantalla. En azul están los rinovirus, en rojos, en azules, perdón, está el virus sincicial respiratorio, el virus del sincicial respiratorio A y B, el metanemovirus en morado, en verde el adenovirus, en rojo el virus de la influenza A, en morado el parainfluenza 1, 2 y 3, y en amarillo el virus de la influenza B. Y vean ustedes en este artículo, cada una de las barras quiere decir un virus. Los que predominan más para el primer cuadrito en esta época del año, de noviembre a febrero del 2017, circula más la influenza A, el rinovirus, el virus sincicial respiratorio. Y con pequeño papel, vean ustedes el virus de la influenza B, que está en amarillo. Para diciembre, febrero del 2018, también vean cómo influenza en este seguimiento de estudios tienen menos proporción de cuadritos de color rojo. El cuadrito de color rojo es la influenza A, el cuadrito amarillo es la influenza B, tiene un papel importante influenza B, pero sigue siendo muy prevalente los rinovirus y virus sincicial respiratorio. Y para este seguimiento de noviembre a febrero del 2018, vean ustedes también lo que ocurre. Hay como que mayor predominancia de los virus respiratorios rinovirus, del virus sincicial respiratorio, ya no aparece prácticamente influenza A, influenza B, perdón, y solamente pequeños el de influenza A. Lo mismo ocurre, por ejemplo, fíjense lo que ocurre, por ejemplo, ahora, hablando de coronavirus,
de coronavirus es en algunas semanas epidemiológicas, el aislamiento de virus respiratorios llega a ser de un 20, 30, 40, 50, 70, 80%. En algunos momentos de la epidemia, con los mismos síntomas respiratorios, se toma muestra y dependiendo del momento epidemiológico de de la infección, por ejemplo, en influenza nos pasó que en un momento, cuando inició la epidemia, el aislamiento era de un 20% de los casos. A mediados de la epidemia era 40% de los aislamientos respiratorios eran por virus de influenza H1N1. Y en momentos donde la infección estaba muy fuerte, era el 90% de todos los aislamientos que se hacían eran influenza. Entonces, de esa manera, la vigilancia epidemiológica sobre infecciones respiratorias sabe cuándo estamos teniendo más casos por virus. Y esto también lleva o conlleva también a los famosos rebrotes. Ahorita en este último cuadro, influenza parecía muy pequeñita, pero cuando pasa y el rinovirus se hace más pequeño, la influenza o el sincicial respiratorio o el coronavirus van a tomar su lugar. Eso se llaman nichos ecológicos y los nichos ecológicos nunca se quedan vacíos. Siempre hay una distribución de virus respiratorios. Y estas son las infecciones que vamos a tratar de analizar, fíjense. Rinofaringitis o catarro común, laringotraqueitis, es la de disfonía, tos traqueal, faringitis o faringoamigdalitis, bronquiolitis, bronquitis, laringitis, faringoamigdalitis, sinusitis y otitis media, así como neumonía. Y entonces, sabemos todos entonces que las infecciones de vías respiratorias superiores se consideran desde la epiglotis para arriba. Y tenemos, por ejemplo, faringitis. Faringitis es, si no, ahora sí que si no, es el diagnóstico más común, más, digámoslo así, más extendido, es el diagnóstico más prevalente en todos los consultorios. La gente va por infección respiratoria o porque le duele la garganta o dolor faríngeo y es diagnosticada con infección respiratoria, en este caso faringitis. Es importante ver las condiciones normales de la faringe. La faringe puede ser, la anatomía de la faringe tiene que tomar en cuenta estas dos cosas. El tamaño de las amígdalas es, en alguna ocasión, en algún momento se consideraba que era por el tamaño de las amígdalas y se llamaban grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4 cuando se ponían en contacto y eran obstructivas. Y si había o no eritema, si había o no exudado, si había o no petequias en el paladar. Entonces la anatomía, esta es una anatomía muy bonita de esta faringe, vean ustedes, se ve impecable, se ve la mucosa normal, se ve la úvula normal, se ven las amígdalas limpias, se ven los vasos sanguíneos también normales, incluso abre también la boca que se ve la epiglotis y la pared posterior del paladar. Esto es de la faringe, perdón, la pared posterior de la faringe. Depende de la edad de los pacientes, es lo que yo tengo que tener en cuenta como pilar para el diagnóstico. Vean ustedes esta faringe, y esta faringe yo la vi en un lactante menor, un lactante de alrededor de 2 meses. Y esa faringe en un paciente que no tiene fiebre y que es un lactante, parecería corresponder a una infección un poquito más seria, ¿no? Los papás se espantan porque lo ven con esas placas blanquecinas y piensan que tengo una infección de tipo bacterial muy fuerte. Aun cuando es un pequeñito de dos meses de vida, no tiene características para tener una infección por Streptococcus pyogenes, por ejemplo. Esta es una infección muy común de los lactantes, en la cual vemos las placas blanquecinas rodeando la úvula, muy discretas en las amígdalas, prácticamente son son exudado, pero es un exudado cremoso y corresponden a Candida albicans. Es una
una micosis en la faringe del bebé. Y esto no responde a antibióticos, no responde a antivirales y tendría que ser tratado como un gel antimicótico el que le diera para que se quite esta infección. La clásica infección de la faringe que nosotros hemos sospechado o que nosotros nos llevan, tenemos que diagnosticar, es la infección causada por el Streptococcus pyogenes o bien por otros patógenos, pero nos vamos a tener que ir familiarizando con las bacterias y con los virus respiratorios. No solamente se trata de ver faringe, el ver la faringe solamente es una de las pistas que tengo que tomar en cuenta. Si yo veo la faringe, entonces, si yo veo la faringe, no me doy cuenta de todo lo demás o de todas las pistas. El exudado en la faringe es solamente uno de los datos, las petequias en el paladar es otro de los datos, el tamaño de las amígdalas es otro de los datos. En este caso, vean ustedes, es una faringe que está con amígdalas obstructivas, con exudado blanquecino, con eritema importante, con dolor a la deglución, con ganglios, con una edad específica, con ausencia de tos. Entonces, la problemática de este diagnóstico relativamente sencillo es que se deben de considerar o que se consideran pocos elementos para su diagnóstico. La mayoría de los médicos solamente ven la garganta y le dice al paciente que pues, es que mire cómo trae la garganta. Y de ahí a la prescripción. Entonces, de ahí a la prescripción. Bueno, entonces tenemos entonces tenemos que tomar en cuenta otros elementos para hacer o ampliar el diagnóstico y evitar la antibiótico terapia injustificada y hacer que los diferentes profesionales utilicen esquemas de tratamiento diferente. Uy, perdónenme. Hola. Hola. Sí, doctor, ¿puede usted continuar? Buenas tardes a todos. El doctor está teniendo un pequeño problema con su conexión. Me parece que está volviendo a conectarse. Si nos pueden tener un poco de paciencia, en unos momentos más el doctor estará integrándose a la videoconferencia. Por lo mientras, aprovecho para mencionarles a todos los que están conectados a esta videoconferencia que el día de mañana en el grupo de WhatsApp al cual ustedes fueron agregados se estará compartiendo el link de acceso para poder llenar el formulario donde podrán obtener su constancia. Asimismo,
les hago de su conocimiento que por haber presenciado esta videoconferencia, de la cual el Instituto Universitario de las Naciones Hispanas les ha hecho la más cordial invitación y agradecemos mucho su preferencia para poder asistir el día de hoy, les vamos a estar ofreciendo un 30% de descuento en la inscripción a nuestro diplomado en inmunología clínica y enfermedades infecciosas. Este diplomado, estos temas que estamos viendo, por ejemplo, el día de hoy con el maestro Comestagle, es uno de los temas que viene dentro de de nuestro programa académico. Entonces, les estamos ofertando a todos ustedes que el día de hoy han estado presentes en esta videoconferencia un 30% de descuento en la inscripción y en su primera mensualidad si se inscriben dentro de las próximas 72 horas. En unos momentos más, en cuanto termine la videoconferencia, nuestros compañeros del área de ingresos se estarán poniendo en contacto con ustedes mediante el grupo de WhatsApp de la conferencia para darles y detallarles un poco más esta información. A todos ustedes muchas gracias y vamos a esperar unos minutos más para ver si el doctor puede conectarse. Doctor, ¿Sí me nos puede ven? ¿Sí me confirmar? Sí. ve la presentación? Si pudiera volver a presentar su pantalla, su presentación, lo que veo es su pantalla. Ya está, doctor. Bueno, entonces vamos a Muy continuar con bien. la conferencia. ¿Sí me Le, escuchan? le cedo la palabra, doctor. Sí, efectivamente, sí lo estamos escuchando.
Adelante, doctor. Listo. Ok, doctor, entonces ya nada más, pues si puede presentar su pantalla nuevamente para que los participantes puedan volver a ver su presentación y continuar con la videoconferencia. ¿Ahí me ven todos? Bien, les decía que la infección respiratoria más común, hablando de la faringe, la faringoamigdalitis, tiene errores comunes, errores en el diagnóstico, situaciones que los clínicos toman en cuenta para dar tratamiento. En ocasiones, pues, no es en base a la normativa. Por ejemplo, Por ejemplo, un médico que tome el tamaño de las amígdalas, les hablo, es el tejido linfoide y ese tejido linfoide crece durante la infancia y no es una situación que amerite dar tratamiento por el tamaño de las amígdalas. La coloración o la hiperemia de las amígdalas tampoco es un motivo únicamente para dar el tratamiento antibiótico. Fiebre no es igual a infección de garganta, porque muchos médicos llevan al paciente por fiebre, ellos inician su exploración y en el momento que revisan la garganta, le dicen al paciente, a los familiares del paciente, que se debe a que trae la gargantita roja y que eso es el motivo de la infección. El tamaño de las amígdalas tampoco es motivo el tamaño de las amígdalas para dar antibiótico. Ni todas las faringoamigdalitis requieren antibióticos y tampoco el uso de antibióticos intramusculares es más rápido, no son más potentes. Eso hay que comentarlo porque mucha gente llega a los consultorios pidiendo una inyección para rápido, para pronto. Y la bacteria que ocurre, que a veces presentan en exudados faringeos, no es motivo de infección. Es decir, que muchas de las personas que se enferman frecuentemente son testeadas mediante un exudado faríngeo, le sale una bacteria que corresponde a un saprófito o a una bacteria de la biota habitual de las faringe y reciben tratamientos innecesarios. También el reporte de los antibiogramas a veces es tan extenso y tan confuso para el clínico que si reportan, les voy a poner un ejemplo, reportan sensible a dicloxacilina y para una faringe a alguien le da o se le ocurre dar dicloxacilina. Y el antibiograma también a veces reporta resistencias pues que no son creíbles. Por ejemplo, pueden reportar resistencia a penicilina del Streptococcus pyogenes y entonces, aunque hay algunos descritos, no es lo común. El Streptococcus pyogenes sigue continuando siendo sensible para
para penicilina. Y eso es lo que confunde a los clínicos. Entonces, en cuanto a la definición, respiratorios de la faringe y las amígdalas tienen etiologías virales en un 60%, bacterianas de un 20 a 40%, y esto también tiene algunas variaciones de acuerdo con las series que se puedan consultar. Es el motivo más frecuente para la prescripción de antibióticos por infecciones respiratorias. No hay un motivo más frecuente de prescripción de antibióticos que no sea las faringoamigdalitis. La causa bacteriana más frecuente es por Streptococcus pyogenes y tienen consecuencias tanto locales como sistémicas. Entonces vamos a aproximarnos al diagnóstico de una faringoamigdalitis. Lo siguiente es saber si es viral o si es bacteriana. Estas son características de algunas infecciones faringias, particularmente este es un adolescente que tenía y una úlcera y que corresponden a la famosa herpangina, que no es producida por el virus herpes, también otra condición. Esta herpangina es producida por el virus Coxsackie. Para esto, entonces, tenemos que conocer el olor a la deglución, las petequias en el paladar, son lo que podemos ver, ¿no? Lo que podemos ver. Las adenopatías cervicales, la historia clínica, la edad del paciente, y entonces la etiología de la faringitis aguda, hablando de los patógenos. Hay bacterianas, hay por virus, hay incluso por bacterias atípicas como micoplasma y clamidofilias. En las bacterias, pues la que es la más prevalente de las bacterias es Streptococcus beta hemolítico del grupo A, seguido de otros estreptococos como los del grupo C y del grupo G, anaerobios como Neisseria anaerobios, Neisseria gonorrhoeae, Corynebacterium diphtheria, Arcanobacterium hemolyticum, Yersinia enterocolítica, Yersinia pestis, Francisella tularensis, virus como los que mencionamos también al inicio de la charla, que eran rinovirus, coronavirus, adenovirus, herpes simples tipo 1, tipo y 2, para influenza 1, 3 y 2, el virus de Coxsackie, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, el virus de inmunodeficiencia humana, el virus de influenza A y B, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila psittaci, Chlamydophila pneumoniae. Esta es la etiología de las infecciones en la faringe. En la faringe, a la que está más dirigida en la infancia es a detectar a Streptococcus beta hemolítico del grupo A, hacer la distinción, por ejemplo, característica de un exudado en las amígdalas, adenovirus pudiera ser, virus de Epstein-Barr en un adolescente o en una persona inmunodeprimida con factores de riesgo, pacientes con VIH. Entonces, vean ustedes, estas son las causas, siguen siendo los mismos virus para influenza, rinovirus, coronavirus humanos, Epstein-Barr, Coxsackie A, adenovirus, herpes simple, virus de herpes simple tipo 1, tipo 2 y virus de inmunodeficiencia humana. Son los mismos que causan infecciones respiratorias autolimitadas como las rinofaringitis. El estreptococo de beta hemolítico del grupo A es el que tiene mayor prevalencia, particularmente entre los 5 años y los 15 años de edad, y es responsable del 20% de los casos de faringoamigdalitis aguda. Vean ustedes, aún sabiendo que es la bacteria más prevalente, no es al 100%, solamente el 20% de los casos. Para lo cual, las características que se deben de tomar en cuenta para saber o distinguir si es viral o bacteriana serían la edad, por ejemplo, menores de 4 años o mayores de 45. Estación, pues es variable en el caso de los virus, se puede ser durante todo el año. Otros son en invierno y verano. Su progresión es gradual y luego la otra es abrupta. Los síntomas son como febrícula en el caso de los virus y en el caso bacteriano fiebre de alto grado, severa odinofagia y una moderada odinofagia en el caso de los virus. Otros síntomas que tienen los virus son la tos
y las bacterianas generalmente carecen de tos, tienen conjuntivitis en el caso de las virales, tienen rinitis, tienen dolor muscular, mialgias, artralgias, tienen diarrea. Y en el caso de las bacterianas tienen cefalea, náuseas, vómito y muchas veces se pueden acompañar de un rash. El eritema en la faringe y el exudado, fíjense, el exudado en casos virales se presenta en el 65% de los casos y en el bacteriano en el 70% de los casos. Las adenopatías son características de procesos bacteriales, y en el caso de los virus son de menor tamaño o no hay. Para eso se diseñaron también algunos criterios, como los criterios de Centor, que pueden aproximarse al diagnóstico, que nos pueden ayudar a pensar cuáles son los que tienen una posibilidad de un cuadro bacteriano por Streptococcus pyogenes. Por ejemplo, la fiebre mayor a 38 grados se califica con un punto, el exudado o la hipertrofia amigdalar en un punto, las adenopatías o crecimientos ganglionares cervicales tendrían que ser dolorosos en un punto, ausencia de tos un punto y la edad entre 13 y 14 años un punto. Entonces, un paciente que tiene de 4 a 5 puntos tiene un 50% de probabilidades de una infección por estreptococo betemolítico del grupo A. Y bueno, estos se han evaluado qué tanto en especificidad y en sensibilidad son útiles los criterios de Centor para la parte pediátrica. Y bueno, tienen una especificidad de 44% y una sensibilidad de 77%. En ocasiones se acompañan también o incrementan su valor si tomamos, por ejemplo, leucocitosis o tomamos niveles de PCR que pudieran ayudar, pero realmente pues esto no es necesario. A cada uno de los valores para saber si es mayor mayor de 2 años y menor de 5 años, que han positivos a Streptococo de Piógenes, o mayores de 2 años y menores de 5 años que no han sido positivos a Streptococo Piógenes, se logró evaluar el impacto de cada uno de los criterios de Centor. Por ejemplo, la fiebre. La fiebre fue alta, por ejemplo, en este estudio también fue alta en pacientes que no fueron positivos a estreptococo betemolítico del grupo A. Pero los valores que tienen más significancia en esto, por ejemplo, positividad de los criterios de Centor, es la ausencia de tos, la fiebre, los nódulos linfáticos y el exudado en las amígdalas. Importa la edad. No todas las edades son susceptibles de tener infección por estreptococo piógenes, los menores de 3 años prácticamente no, aunque tengan blancas las amígdalas, y aquellos pacientes que tienen más de 15 años de edad y hay menos de 45, ellos también estarían fuera por edad. La historia clínica y los antecedentes cuentan mucho. Por ejemplo, historia clínica tendría que ver, por ejemplo, en el caso de los adolescentes que están infectados con virus de Epstein-Barr, el tener una nueva novia, por ejemplo, puede ser un antecedente que tomamos en cuenta para presumir que tiene una infección por mononucleosis infecciosa, por virus de Epstein-Barr. Tomar en cuenta los puntajes de Centor o McIsaac y, bueno, hacerlos en base a protocolo. Si se sospecha que sea una faringitis aguda por estreptococo del betemolítico del grupo A, se tiene que tomar un cultivo, dar tratamiento sintomático o bien tomar una prueba de antígenos rápido. Si el antígenos es positiva, entonces se tiene que dar un tratamiento antibiótico. En este caso, la prueba de antígenos o las pruebas rápidas de antígenos en nuestro medio no han estado tan difundidas. Quizás ahorita con el coronavirus o con COVID sea más fácil que que se empiecen a usar. El estándar de oro para la infectología en relación a infecciones respiratorias tendría que ser la demostración del patógeno.
En el caso de los virus, les decía, hay paneles de virus respiratorios que se toman a través de un hisopo nasofaríngeo y se mandan a analizar a laboratorios que hagan ese tipo de pruebas. No todos los laboratorios o los laboratorios comerciales tienen esa tecnología. Tendría que ser, por ejemplo, y tampoco es necesario hacerlo en todos los casos, solo en aquellos que tengo que determinar por gravedad un diagnóstico. Por gravedad me urge saber si es influenza, si es coronavirus, si es metanemovirus, o bien si tiene las características de Streptococcus pyogenes, si tiene los criterios de Centor, tenemos que sospechar que sea un estreptococo beta-hemolítico y mandar el cultivo. El cultivo es el estándar de oro para estreptococo piógenes, tarda en promedio 2 a 3 días. Este es la principal limitante para el tratamiento. Antes de esos 2 a 3 días conviene tener una prueba de antígenos para detección de estreptococo piógenes. Y en ocasiones no permite tomar una decisión oportuna. Algunos laboratorios reportan todas las bacterias que le salen en el cultivo y entonces eso confunde más con su respectivo antibiograma, confunde más al clínico. La finalidad de este estudio del exudado faríngeo es demostrar la presencia de Streptococcus pyogenes, Streptococcus beta-hemolítico, en la faringe de pacientes con sospecha clínica de faringoamigdalitis por Streptococcus del grupo A. No es útil el exudado faríngeo para ver de qué se está enfermando el paciente. No es útil para el ingreso o limitar el ingreso a las guarderías o las escuelas. No es para ver qué tiene en la garganta y no es para ver de qué se está enfermando el paciente. Si se hace mal uso de este recurso en temas de ingreso a guarderías o infecciones respiratorias recurrentes, se utiliza para dar antibióticos de manera injustificada. Las pruebas rápidas, estas son como las pruebas de COVID hoy en día, donde viene el control, que quiere decir que la prueba es útil, y la prueba positiva con una banda en la parte de abajo, y esto quiere decir que sería positivo a la detección de antígenos para estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Es un recurso rápido basado en la determinación de antígenos, un poquito costoso, no, ya ahorita la tecnología cada vez es más barata, a veces hasta nos los han regalado los laboratorios para tenerlos en el consultorio. En nuestro medio es un recurso subutilizado, tendría que ser un recurso todavía, una herramienta adicional. Permite no sobreutilizar los antibióticos, esto es una ventaja de este tipo de pruebas. Ya podemos hacerlas también nosotros en el consultorio, antes de 20 minutos tenemos el resultado. Y para faringoamigdalitis, tomar en cuenta entonces los criterios de Centor que me van a acercar al diagnóstico de estreptococo de beta-hemolítico del grupo A, con amígdalas exudativas, dolor en la garganta, adenopatías cervicales, las cuales tendrían que ser dolorosas, ausencia de tos, fiebre y una edad entre 3 años y menor de 15 años. Todos estos casos que han sido diagnosticados por clínica o con estas características deben de ser tratados con antibiótico. Lo que tenga una prueba, un streptotest positivo, quiere decir que tiene un estreptococo beta-hemolítico del grupo A y que es candidato a recibir antibióticos. Vamos a hablar solamente de 3 tipos de medicamentos para no crear más confusión. Generalmente estos casos responden a amoxicilina. La amoxicilina no tiene que ser con ácido clavulánico, recordando que Streptococcus pyogenes no produce beta-lactamasas, y la dosis habitual para faringoamigdalitis es de 50 a 75 miligramos kilogramo por día, dividido en 3 dosis cada 8 horas, por una duración de 10 días. 10 días tendría que ser la duración del tratamiento. Y donde también México falla es que los tratamientos que damos en nuestro medio son de 7 días y no se lleva a cabo la cura bacteriológica. O bien, en menores de 20 kilogramos, una dosis de 600 miligramos de 600,000 unidades, de penicilina benzatínica,
y se pesa más de 20 kilogramos o más de 10 años, le damos una dosis intramuscular de 1.200.000 unidades de penicilina benzatínica. En el caso de ser alérgico a la penicilina, se utilizan los macrólidos. El primer macrólido sería eritromicina, estolato de eritromicina, dosis de 20 a 30 miligramos por kilogramo por día, cada 8 horas, también con una duración de 10 días. La versión más reciente de los pocketbook de pediatría en relación con Streptococcus pyogenes, por ejemplo, tendría que ser faringitis o faringoamigdalitis por estreptococo del beta hemolítico del grupo A, hacen referencia a amoxicilina a dosis de 50 a 75, pero vean ustedes la duración del tratamiento durante 10 días. También la fenoximetilpenicilina, que ya en nuestro medio casi no la van a encontrar, o sea, no hay farmacias donde tengan la famosa fenoximetilpenicilina o penicilina V, que es vía oral, era de 50 a 75 miligramos por cada kilo, también por 10 días, o bien lo que les mencionábamos, menores de 27 kilogramos, damos 600.000 unidades. Pesa más de 27 kilogramos, una dosis de 1.200.000 unidades. Para alérgicos a la penicilina, estolato de eritromicina, 20 a 30 miligramos por kilogramo por día, dividido cada 8 o cada 6 horas durante 10 días. O bien otros macrólidos, como sería acitromicina, a 12 por 5 días. Ojo con este medicamento porque muchos de la industria les recomiendan dar solamente 3 días y el tratamiento es durante 5 días. O bien clindamicina, 30 miligramos por kilogramo por día, también por 10 días. Muy bien. Este sería también una guía también donde viene mencionada la clindamicina. La clindamicina también como un medicamento útil para la erradicación del estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿En qué condiciones se dan algunos alérgicos a penicilina? Pueden recibir cefalosporinas de primera generación que son igual de efectivas en los metaanálisis que el tratamiento con penicilina. Y aquí hablar de cefalosporinas de tercera generación para estreptococo viene a la mente el cefnidir. Cefnidir es una de las moléculas que se pueden utilizar con mucha seguridad y que hoy en día está accesible también en nuestro medio. También cefalexina. Cefalexina es también útil para estreptococo piógenes. No sé si dudas, preguntas o algún comentario para cerrar la plática. Efectivamente, maestro, doctor, muchas gracias por su participación. Vamos a dar un pequeño y breve espacio para que los asistentes puedan a realizar alguna pregunta mediante la caja de chat de la página de YouTube. Así que si pudieran ser tan amables a los que quieran realizarle una pregunta al doctor, pueden escribirla en la caja de chat. Yo la estaré leyendo para que el doctor pueda responderla. Gracias, Su. Gracias. En lo que, Gracias, Su. sí, no, de que el doctor, bueno, me pregunta María P, así aparece, en el caso del diagnóstico, ¿cómo sería la clínica y exploración? ¿Alguna característica? La clínica y exploración de
No entiendo sobre qué, sobre cuál de las infecciones, sobre la faringoamigdalitis o sobre infección respiratoria. Yo lo que les recomiendo, por ejemplo, en el caso de infecciones respiratorias, tendríamos que revisar desde la nariz, la faringe, la pared posterior de la faringe, los cornetes, los oídos y tenemos que revisar también la parte respiratoria inferior, que es la que nos da a veces la alerta de una complicación. Por ejemplo, tener estertores, tener hipoventilación en los niños durante el llanto, pues es muy difícil durante el llanto escucharlos y poner énfasis, por ejemplo, con los papás hacia la duración de la fiebre, por ejemplo, o síntomas generales que también llegan a presentar, como sería el decaimiento, los niños dejan de jugar, aquel niño que traen en brazos, es un niño que meten al consultorio en brazos, es un niño que viene malito, les digo, que viene enfermo o muy enfermo. Y el niño que entra caminando al consultorio prácticamente podemos decir que viene con un cuadro leve. Ok, doctor, nos pregunta Daisy Pérez, ¿qué pasa si el médico pediatra da antibiótico por menos del tiempo indicado, así como lo dijo usted en el caso de la amoxicilina con ácido clavulánico? Ah, es una interesante pregunta de Daisy, muchas gracias, una pregunta muy bonita. Miren, las bacterias tienen una, un límite para morirse, por decirlo así. Hay una cura que se llama cura clínica, que es cuando el paciente ya no se siente mal. Al tercer día un paciente ya no se siente mal. Esa sería la cura clínica. La cura clínica, el paciente ya está muy bien en relación a sus síntomas o por los síntomas que fue al consultorio, pero la cura bacteriológica es cuando el paciente ha terminado o han muerto todas las bacterias que causan ese tipo de infección. El que la demos por menos tiempo, el que la demos por menos tiempo, que la demos por menos tiempo, no garantiza la erradicación del microorganismo. Eso es muy importante. En México la cultura es, ya me siento bien, ya me lo tomo. Hemos perdido la conexión con el doctor. Les reitero nuevamente, vamos a estarles ahí ofreciendo, vamos a pasarles sus preguntas al doctor, este, para que puedas respondérselas y de esta manera todos puedan recibir una respuesta a las breves preguntas que nos hicieron favor de llegar. Les agradecemos muchísimo a todos ustedes su presencia al, a esta videoconferencia y les reiteramos la oferta que el Instituto Universitario de las Naciones Hispanas está haciendo para todos ustedes en su diplomado en Inmunología Clínica y Enfermedades Infecciosas, donde vemos algunos de estos temas que el doctor nos hizo el favor de compartir el día de hoy con todos nosotros. Les estaremos ofreciendo un 30% de descuento en la inscripción y un 30% de descuento en su primer mensualidad si se inscriben dentro de las próximas 72 horas. Nuestros compañeros del área de ingresos estarán realizando, les estarán compartiendo la información para que todos ustedes puedan tenerla a la mano. El instituto les agradece mucho su presencia y les desea una excelente tarde. Por nuestra parte es todo. Hasta luego. Que tengan una excelente noche.